a nosotros nos tocó el tema 10. Si subo el precio del café, ¿cuántos clientes pierdo? Decisiones de precios en cafeterías locales mexicanas y la elasticidad implícita de su demanda. Presentado por Natalie Cantabrana, Michelle González y Cintia Ponce. En las cafeterías locales mexicanas, decidir cuánto cobrar por una taza de café no es solo cuestión de sabor o calidad, es estrategia pura. Si el precio sube, puede parecer simple, pero ¿cuántos clientes se perderían por unos pesos de más? Aquí entra en juego la elasticidad de la demanda, un tema del que hablaremos un poco en la siguiente exposición. La pregunta que titula esta investigación representa el dilema fundamental de toda decisión de pricing en microeconomía. Comprender la sensibilidad relativa que exhiben los consumidores ante cambios en el precio de un bien para las cafeterías locales mexicanas. Esta pregunta trasciende la teoría. Es una decisión operativa que impacta directamente en ingresos, márgenes y vialidad del negocio. En el contexto mexicano del 2024 al 2025, donde el precio internacional del café arábica ha alcanzado máximos históricos, aumentó 70% en 2024 según datos del ICE, Futures de Nueva York. Una pregunta cobra relevancia sin precedentes. Las cafeterías enfrentan un escenario donde sus costos de materia prima han subido entre 15 y 30% en lo que va del 2025, lo que genera una presión de trasladar estos aumentos a los consumidores o absorber la erosión de márgenes. ¿Qué es la elasticidad de la demanda? La elasticidad de la demanda mide qué tanto cambia la cantidad que la gente compra cuando cambia el precio. Si al subir el precio la gente deja de comprar, decimos que la demanda es elástica. Si al subir el precio y la gente casi no cambia su consumo, la demanda es inelástica. ¿Qué porcentaje cambia la cantidad demandada cuando el precio sube 1%? Demanda elástica, un aumento del 1% en el precio provoca una caída mayor al 1% en la cantidad demandada. En la demanda inelástica, un aumento del 1% en el precio provoca una caída menor al 1% en la cantidad demandada. ¿Qué pasa si sube el precio del café? En la demanda inelástica, si sube el precio, los ingresos suben y es un impacto positivo. En la demanda elástica, si sube el precio del café, bajan los ingresos de la compra. ¿Cuál es la elasticidad de demanda del café en México? La elasticidad, precio de la demanda, que sería EP, se define formalmente como la variación porcentual en la cantidad demandada dividida por la variación porcentual en el precio. Aquí adjuntamos la fórmula, donde delta Q, cambio en cantidad demandada. La Q es cantidad inicial demandada. Delta P es cambio en precio y P es precio inicial. Elasticidad empírica sería un ejemplo, 30 años de datos de 1980 a 2010. El descubrimiento, la demanda de café en México es inelástica con una elasticidad de precio de menos 0.03482. ¿Qué significa esto? Un aumento del 10% en precio es una caída de solo 3.48% en cantidad demandada. Por cada cliente que pierdes, generas 3 unidades de ingreso adicional. ¿Por qué es inelástica? Porque su producto es de primera necesidad, su hábito de consumo es muy arraigado y pocos sustitutos cercanos en precio, además de que parte de la identidad cultural mexicana. Bueno, esto nos da a entender que la elasticidad no es homogénea, varía por estrato. El estrato es un subconjunto de una población que comparte características comunes. Ahora voy a hablar de los factores que influyen en la elasticidad. La necesidad del producto, si es algo necesario, la gente lo sigue comprando aunque sube de precio. La existencia de sustitutos. Si hay muchas opciones parecidas, la demanda será más elástica. El tipo de cliente. En cafeterías de jóvenes o estudiantes, cualquier cambio puede afectar más porque el presupuesto es muy limitado. El valor percibido.
Si la gente siente que el café lo vale por el sabor, la calidad, el ambiente o el servicio, acepta pagar más. La realidad 2025. ¿Por qué suben tantos los precios? Uno de los factores puede ser el cambio climático en Colombia, Vietnam, Indonesia y México, que son los productores principales de café, las plagas de la roya del café y la especulación financiera en mercados de futuros. El ICE Futures, que es el precio internacional, actualmente es de 3.44 pesos por kilo actualmente. Las importaciones mexicanas del 2024 fueron de 1.2 millones de sacos. El aumento de costos de importación fue de más del 28%, lo que generó un gran impacto en México, ya que una bolsa de 250 gramos pasó de costar a 75 pesos a costar más de 100 pesos. Esto nos señala que aumentó un 33% en su precio normalmente. Bueno, y ahora voy a dar un ejemplo de parámetros base de este año. En una cafetería normal, el precio promedio de la taza es de 35 pesos. Aproximadamente se venden unas 120 tazas al día. Al mes se venden unas 2.520 tazas. El ingreso total mensual es de 88.200 pesos, pero el costo variable de cada taza es de 12 pesos. Entonces, el margen bruto por cada taza es de 23 pesos, un 65.7%. Entonces, haciendo estas cuentas, el ingreso bruto mensual de la cafetería es de 58.020 pesos. Y bueno, a continuación voy a explicar algunos ejemplos de qué pasaría si aumentamos el porcentaje del precio mensualmente y en una escala a 6 meses. Si aumentamos el 15%, el precio del café aproximadamente de una taza pasaría de 35 pesos a 40.25, lo que nos da que el cambio en precio sería un 15% y el cambio esperado sería de menos 5.23%. Pierdes un 5% de clientes, pero ganas un 16% en márgenes. Si aumentamos un 25%, la taza de café pasa de 35 pesos a 43.75 pesos, lo que nos da un cambio del menos 8.71%, que dando los márgenes brutos sería que perdiendo hasta un 9% de clientes, tus márgenes subirían al 25%. Entonces, comparando los porcentajes, si aumentamos de 5 en 5, tendrás un nivel de clientes perdidos muy bajo, pero tus efectos de márgenes serán muy altos. El resultado acumulado en 6 meses será un aumento de precio del 27.7%, una caída de volumen del casi 15%, un aumento de ingresos del 8.7% y un aumento de márgenes del 4.15%. Y bueno, la elasticidad no es constante, depende del contexto. Por su ubicación geográfica, como cafeterías de especialidad en Polanco, cafeterías callejeras en colonias populares, zonas de oficinas como Guadalajara, ya que es una de las ciudades con más personas godines y el café se consume demasiado, y en plazas comerciales, tales sería como Forum. Por tipo de producto, el café simple, que es muy inelástico. El café de especialidad, que es menos inelástico. Bebidas de café como capuchinos, lates y todo eso, moderado. Y frappuccinos es algo más elástico. ¿Cómo cambia la elasticidad según la competencia? Si tenemos una competencia perfecta, la elasticidad individual es infinita y el poder de pricing es nulo. La competencia de monopolística es del menos 0.50 al menos 1%, que el poder de pricing es moderado. El cuasi monopolio, tal sería Starbucks, que es de las cadenas cafeteras más caras en la actualidad, va de una elasticidad del menos 0.20 al menos 0.40%, tomando en cuenta que, que su precio será alto. El fenómeno 2024-2025. Cuando todos aumentan precios simultáneamente por costos internacionales, tales se mencionó el ICE, la elasticidad individual se reduce. Una sola cafetería sube 15% y su elasticidad de precio es del menos 1.2, más clientes se van. Pero si todas suben un 15%, su elasticidad de precio será del menos 0.35, que habrá clientes sin alternativas. Ahora tenemos la segmentación de clientes.
Que tenemos los clientes que son inelásticos puros. Esto ronda del 60 al 70%, donde su perfil son aquellos trabajadores o estudiantes con una rutina fija. Su elasticidad individual es menos 0,15, donde su comportamiento es comprar sin importar el precio. Por otro lado, tenemos a los clientes con una elasticidad moderada, que es del 20 al 25%. Su perfil es de clase media con alternativas. Su elasticidad individual es de menos 0,80 y su comportamiento reduce un consumo si sube mucho. Por último, tenemos los clientes elásticos, que eso ronda del 5 al 10%. Su perfil es sensibles al precio. La elasticidad individual es del menos 1,50 al menos 2 y su comportamiento cambia a café en casa. Dado esto, tenemos un promedio agregado que es del menos 0,35 en su mezcla ponderada. ¿Existe un precio que maximiza ingresos? Dando como la fórmula del ingreso marginal, tenemos que el ingreso marginal es igual a precio 1 más 1 sobre la elasticidad del precio, donde sustituyendo los datos con una elasticidad del menos 0,3482, tenemos que su precio es del menos 1,873, donde su interpretación es el ingreso marginal siempre será positivo dentro de esos rangos. ¿Qué significa? Que no existe un máximo de ingreso en los rasgos observados, que es del 30 al 50 de los pesos. La limitante no es elasticidad, sino que es la resistencia psicológica del consumidor y también son competencias de sustituto, al igual que erosión de volumen si otros no suben. ¿A qué precio se estabiliza en el mercado? Tenemos el modelo de la competencia de la monopolística, donde el equilibrio ocurre cuando el costo medio a largo plazo se calcula para cafetería típica, que en este caso agarramos como ejemplo 25,000 pesos, que son los costos fijos mensuales, y los costos variables son 12 pesos por taza, donde la cantidad de promedios es el 2,500 tazas al mes. Sustituimos todo en la fórmula de costo medio a largo plazo, donde pusimos 25,000 pesos más 12 pesos por cada taza por 2,500 tazas que se producen al mes sobre las 2,500 tazas, que nos da un valor de 22 pesos por cada taza. ¿Por qué observamos de 35 a 40 pesos en realidad? La diferenciación del producto. También tenemos el monopolio temporal en ubicaciones premium y el consumidor paga premium por experiencia. ¿A qué precio se estabiliza el mercado? Anomalías empíricas. Tenemos los 22 pesos por taza, que la ilusión del dinero aumenta de 35 a 38, se percibe menos que a 45 pesos. Y la lealtad de la marca, que los clientes permanecen por hábito, relaciones sociales. Y el efecto de ingreso, cuando sube el precio, el consumidor se siente más pobre. Factores no modelados, que son el dinamismo de preferencias, especialmente la generación Z, que es más elástica. También tenemos la competencia con bebidas alternativas, como smoothies, bebidas energéticas. La estacionalidad, que es en el invierno más elástico que el verano, y la diferencial de marcas, por ejemplo, Starbucks contra una cafetería local. Si sube el precio, ¿cuántos clientes pierdo? Relativamente pocos, ya que la elasticidad es del menos 0,3482. Si aumenta el 15%, esto quiere decir que pierdo 5,2% de clientes, pero gano 15,1% de márgenes. Y si aumento un 25%, pierdo 8,7% de clientes, pero gano 25,3% en márgenes.
Funciona así porque el café es una necesidad para los mexicanos y no es un lujo, su demanda es inelástica. La limitación es crítica. En ella se encuentra la ubicación, ya que importa mucho, ya que si son zonas altas o zonas bajas en bajos ingresos. La diferenciación importa, la comodidad contra la especialidad. La competencia importa si todos suben, si subes solo. Y largo plazo importa porque por las perfecciones de la marca. Estrategia que usan las cafeterías. Normalmente lo más usado son ofertas o combos. También tenemos programas de lealtad, los tamaños diferentes que se encuentran de los cafés y la mejora de las experiencias dentro de las cafeterías. La relación entre precio y demanda e ingreso marginal. Aquí una parte importante de la economía es el ingreso marginal, que es el dinero adicional que gana cada unidad que vendes. Por ejemplo, si una cafetería vende 100 cafés a 35 pesos, gana 3,000 pesos, 3,500 pesos. Si sube el precio a 40, pero vendo 80 cafés, gano 3,200. Tomando esto en cuenta, aprendemos que la elasticidad de la demanda es la herramienta fundamental para decisiones de pricing. La relación entre precio y ingreso marginal determina si conviene subir precios. Para una cafetería mexicana, los aumentos de precios de 15 a 20% son rentables, porque la demanda del café es inelástica. La estrategia de aumentos graduales, un 5% mensual, es súper efectiva. La decisión no solo es matemática, requiere considerar competencia local, diferenciación de productos, ubicación y percepción de tu marca. Y para todo esto, la microeconomía no es solo una teoría, es el lenguaje que habla para todos los negocios y así todos pueden ser exitosos. Como conclusión, subir el precio del café no es una decisión tan simple como parece. Detrás hay cálculos, observación y conocimientos del cliente. La elasticidad de la demanda ayuda a entender qué tan dispuesto estás los consumidores a seguir comprando cuando cambia el precio y eso determina si un negocio gana o pierde. Así que cada vez que veamos que nuestro café favorito subió unos pesos, probablemente el dueño no lo hizo por capricho, sino porque está buscando ese punto de equilibrio donde sigan ganando sin perdernos como clientes.